En el corazón de la tranquila ciudad de Northampton, una pequeña casa en la calle Moore había sido el hogar de dos personas que se amaron durante casi 2 décadas. Pero tras la puerta cerrada, una maestra de primaria aparentemente amable preparaba en silencio un plan que nadie podía imaginar. Los vecinos aún la veían plantar flores en el jardín, pero bajo aquella tierra recién removida se ocultaba un secreto estremecedor. ¿Qué llevó a aquella mujer, antes adorada por su alumnado, a convertirse en una asesina de sangre fría? Era lunes, 1 de noviembre de 2021, cuando la maestra de 48 años, Fiona Beale, hizo una llamada que parecía de lo más normal. Llamó a su supervisora en la escuela primaria donde trabajaba, con voz serena y cortés como siempre, para informar que había dado positivo por el virus que seguía propagándose por todo el país. Nadie en la escuela pensó que hubiera algo extraño. Fiona era fiable, entregada y muy querida por sus alumnos. Incluso algunos compañeros le enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación, y todo parecía terminar ahí. Según la normativa, debía guardar cuarentena en casa al menos 10 días. Fiona no vivía sola. Compartía vivienda con su novio de larga data, Nicholas Billingham, un hombre unos años menor que ella que trabajaba en la construcción. Llevaban juntos casi 2 décadas, una relación que desde fuera parecía sólida, pero que en su interior ocultaba muchas corrientes subterráneas. La casita de la calle Moore era, en teoría, el símbolo de un nuevo comienzo. En la práctica, era el lugar donde el amor se había ido convirtiendo en costumbre, y esa costumbre a menudo mezclaba cansancio, sospechas y heridas. Nada más avisar al trabajo, Fiona también se puso en contacto con su familia para decir que tanto ella como Nick harían juntos la cuarentena en casa. Para los suyos era lo lógico. Llevaban muchos años conviviendo y no resultaba extraño que afrontaran ese periodo juntos. Nadie sabía que, dentro de aquella casa, el aire pesaba más que nunca. Las discusiones se repetían, los silencios se alargaban y una tensión latente que los vecinos a veces percibían durante noches en vela iba en aumento. Sin embargo, antes de que acabara el periodo de aislamiento, Fiona empezó a contar a los suyos algo inesperado. Según dijo, ella y Nicholas se habían separado. Afirmó que él la había dejado por otra mujer. Lo contó con una mezcla de tristeza y contención que hizo creer a todos que estaba sufriendo una traición. Tras casi 17 años juntos, con múltiples rupturas y reconciliaciones, sostuvo que su relación turbulenta por fin había llegado a su fin. Nadie puso en duda sus palabras. Todos pensaron que era el desenlace inevitable de un amor desgastado, que Fiona, una mujer tranquila, siempre dispuesta a sacrificarse por los demás, se recuperaría, volvería a levantarse y seguiría adelante. Pero lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa era muy distinto de lo que contaba. Entre paredes silenciosas, un plan oscuro ya había echado raíces, y cuando la noche cayera sobre aquella calle apacible, la línea entre el amor y el odio estaba a punto de borrarse para siempre. La verdad es que la relación llevaba años siendo inestable. Estaba envuelta en acusaciones de control, abuso emocional y una cadena de infidelidades. Quienes los conocían sabían que la calma entre ellos se había perdido hacía mucho. El amor intenso de los inicios se había transformado en un pulso constante. La confianza se erosionaba y el rencor persistía como una herida que no cerraba. En 2018, una de las aventuras de Nicholas hizo que la relación se viniera abajo por completo. En ese periodo, él descubrió que iba a ser padre con otra mujer, llamada Andrea. No era una relación nueva. Andrea llevaba años apareciendo y desapareciendo de la vida de Nicholas como una sombra que nunca se iba. Cortaban y volvían una y otra vez, sin compromiso ni ataduras, pero tampoco con una ruptura definitiva. Incluso sabiendo que sería padre, Nicholas no tenía intención de formar una familia con Andrea. Para él, aquella relación era solo parte de una cadena de errores de los que no quería responsabilizarse. En lugar de afrontarlo, eligió ocultarlo todo para que Fiona,
que seguía queriéndolo a pesar del daño, viviera con la ilusión de que aún podían recomponer su vida juntos. Para Fiona, cada nueva traición era otro tajo en el corazón. No solo perdió la confianza en el hombre a su lado, sino que empezó a perderse a sí misma. Aquella mujer amable y entregada que había depositado todas sus esperanzas en ese amor. A ojos de los demás, seguían siendo una pareja normal. Por dentro, era una relación podrida, esperando solo una chispa para estallar en tragedia. Cuando Fiona por fin descubrió la traición, se derrumbó. Le exigió que se marchara y aseguró que no quería saber nada más de él. Pero Nicholas no estaba dispuesto a soltarla. Le escribió largas cartas repletas de promesas de cambio y declaraciones de amor. En ellas, afirmaba que ella era la única mujer a la que había amado de verdad y que jamás volvería a herirla. Una de aquellas cartas contenía líneas que conmovieron profundamente a Fiona. Mi cuerpo, mi corazón y mi amor te pertenecen desde el día en que te conocí y serán tuyos hasta el día en que muera. Con el tiempo, Fiona cedió. Para 2020, volvieron y dieron un paso importante. Compraron juntos una casa en la calle Moore, en Northampton, algo que sus amigos interpretaron como un nuevo comienzo. Pero dentro de aquellas paredes, a puerta cerrada, la tensión seguía al rojo vivo. La casa, adquirida con la esperanza de un comienzo mejor, no tardó en convertirse en el escenario de una tragedia inimaginable. Por eso, cuando más tarde sus amigos oyeron que Nicholas había desaparecido, no se sorprendieron del todo. Con su historial amoroso caótico, sus aventuras y la base inestable de su relación con Fiona, muchos creyeron con facilidad que simplemente se había ido otra vez. Al principio, Fiona mostró amargura, insinuando que quizás se había contagiado por Nicholas o por la otra mujer de él. Pero poco a poco aparentó seguir adelante con su vida. Para febrero de 2022, su estado mental y emocional se había oscurecido con rapidez. Dimitió de su puesto como maestra. Quienes la querían notaron el cambio de inmediato. Se la veía agotada, retraída y frágil. Los vaivenes de su relación con Nicholas Billingham habían hecho saltar por los aires la poca estabilidad que le quedaba, y necesitaba distancia para despejarse. Fiona reservó una breve estancia en una cabaña apartada del Parque Nacional del Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra, un lugar de colinas serenas y lagos inmóviles, con la esperanza de que el paisaje aliviara lo que llevaba roto por dentro. Durante su estancia en el Distrito de los Lagos, mantuvo el contacto con su familia y con una compañera de trabajo, pero los mensajes que enviaba eran cada vez más sombríos y preocupantes. Quienes la querían seguían el tono de sus textos y llamadas con una alarma creciente. Preocupados por su seguridad, familiares y amigos avisaron a la policía. Los agentes la visitaron varias veces. También pasaron a verla miembros de la comunidad. Cada vez, Fiona insistía en que estaba bien y rechazaba la ayuda. Sus palabras tranquilizaban los oídos, pero no el corazón de quienes la escuchaban. El 15 de marzo de 2022, la policía regresó a la cabaña y encontró a Fiona inconsciente en la bañera. Había intentado quitarse la vida cortándose las muñecas. Los sanitarios la trasladaron de urgencia al hospital, donde el personal médico luchó por salvarla. Cuando recuperó la conciencia, la ingresaron en psiquiatría para su propia protección. La prioridad inmediata era estabilizarla física y mentalmente. Pero había algo más que los investigadores debían desentrañar en aquel retiro silencioso. Dentro de la cabaña, los agentes hallaron una nota de despedida y un diario que Fiona llevaba escribiendo. Las páginas eran perturbadoras. En ellas describía planes y actos oscuros, mencionando una parte distinta de sí misma como la fuerza impulsora. Fiona escribió sobre una segunda personalidad a la que llamó Tulip. Una persona que, según decía, no temía a nada. Tulip, escribió, era valiente, imperturbable y peligrosa. El diario contenía pasajes que describían no solo autolesiones, sino también la disposición de un cuerpo. Estos detalles obligaron a la policía a tratar el documento con seriedad, no como los desvaríos de una mente angustiada. Había que comprobarlo todo,
Nadie había visto a Nicholas Billingham en meses. Su madre solo había recibido algunos mensajes, y desde noviembre de 2021, él no llamaba ni la visitaba. Los detectives acudieron a la casa de la calle Moore, en Northampton, y comenzaron a examinar la propiedad con creciente desasosiego. Aparecieron pequeñas pero inquietantes pistas: bridas en un cajón, un dormitorio claramente limpiado hacía poco, y otros signos de que algo en aquella casa se había alterado a toda prisa. A medida que trabajaba el equipo forense, las descripciones del diario de Fiona iban apareciendo en la realidad. Los objetos, la limpieza, los rastros. Una coincidencia escalofriante entre lo escrito y la escena física. Los investigadores recompusieron la cronología. Aquella mañana de noviembre de 2021, cuando se suponía que la cuarentena estaba en vigor, Nicholas fue a trabajar con normalidad. Los datos de la red móvil lo situaron en la obra. Pero cuando regresó a casa, los acontecimientos tomaron otro rumbo. Según lo que Fiona registró después, había un cuchillo escondido en la mesilla de noche junto a un formón, bolsas de basura y bridas. Los escritos sugerían que Nicholas había sido inmovilizado y vendado en el dormitorio antes de ser apuñalado fatalmente en el cuello. En el diario, ella describía sus últimas palabras, un angustiado ¿por qué? Y su propia respuesta, alegando que era un castigo por lo que él le había hecho a ella y a otras personas. Fiona revisaba también un episodio previo de octubre de 2021, un momento que relató con ardiente claridad. Contó que fue escupida y amenazada durante un momento íntimo, una humillación que se le grabó a fuego. Dijo que esas palabras despertaron la parte más oscura de sí misma, a la que había llamado Tulip, una identidad que marcó como peligrosa y sin miedo. En el diario juró que no permitiría que él saliera impune. Aquellos escritos sonaban a la vez a confesión y a ajuste de cuentas, planificación, determinación y después, según afirmó, acción. Los detectives trataron cada línea con cautela. Un diario puede ser una ventana a una mente trastornada, pero también un mapa hacia hechos reales. Los forenses catalogaron las bridas, fotografiaron las superficies limpiadas y compararon cada detalle con las entradas escritas por Fiona. Amigos y familiares intentaron conciliar a la mujer que conocían, una maestra, una hija, una pareja, con la persona que había descrito una intención tan violenta. La investigación avanzó no solo con urgencia médica y psicológica, sino con un trabajo lento y metódico para probar si las confesiones en papel coincidían con los hechos. Tras el crimen, Fiona Beale admitió después en su diario que la realidad de lo que había hecho la sobrepasaba. «Fue más difícil de lo que pensé», escribió. «Esconder el cuerpo fue horrible». Pasaron meses sin señales de Nicholas Billingham. Amigos, vecinos y familiares empezaron a cuestionarse su ausencia, pero Fiona siempre parecía tener una excusa. La verdad salió finalmente a la luz en marzo de 2022, cuando la policía descubrió sus restos en el jardín de la casa de la pareja en la calle Moore, en Northampton. La escena reveló cuánto había planificado para ocultar el crimen. El cuerpo de Nicholas había sido envuelto cuidadosamente en bolsas de basura, capas de ropa de cama y una alfombra. Fiona lo bajó a una fosa que ella misma excavó antes de construir una cubierta falsa sobre la tumba. Encima colocó pesados bloques de hormigón y vigas de madera, seguidos de capas de tierra, fertilizante y corteza decorativa. Por último, decoró el lugar con macetas, creando la apariencia de un arreglo de jardín común. Pese a todo ese esfuerzo, el ocultamiento no fue perfecto. Los vecinos notaron su comportamiento extraño, especialmente un hombre que había trabajado con Nick en reformas. Se volvió suspicaz a medida que las explicaciones de Fiona sobre la ausencia de Nick resultaban cada vez menos creíbles. Cuando el equipo forense recuperó el cuerpo, se encontraba en un estado de descomposición parcial. La autopsia reveló la verdad. Nicholas había muerto por una única puñalada en el cuello de unos 6 centímetros de profundidad. La hoja había seccionado la vena yugular y lesionado la tráquea y el esófago. Fueron heridas catastróficas, pero no instantáneamente mortales.
Sufrió una muerte lenta y dolorosa por desangramiento. El 21 de marzo de 2022, Fiona Beale fue acusada formalmente de asesinato. Los detectives estudiaron al detalle las entradas de su diario, que mostraban señales inequívocas de premeditación. Había comprado el arma homicida días antes y se valió de los 10 días de cuarentena obligatoria como ventana para deshacerse del cuerpo. Sus compras en las semanas alrededor del asesinato contaban su propia historia. Productos de limpieza, guantes de jardinería, un colchón nuevo, ropa de cama nueva y una manta. Las cámaras de vigilancia la captaron adquiriendo grandes cantidades de materiales de jardinería, más de 1000 litros de fertilizante, 10 sacos grandes de grava y una gran jardinera gris. Los investigadores confirmaron que la mayoría de estos artículos se pagaron con la tarjeta bancaria de Nicholas. Más allá de cubrir sus huellas, Fiona también usó el dinero de Nick para sí misma. Compró ropa, decoración para el hogar, espejos e incluso artículos íntimos. Vendió el coche de Nicholas usando su teléfono y destruyó gran parte de sus pertenencias personales quemándolas. El objetivo era claro: eliminar tantos rastros de él como fuera posible. Para mantener la ilusión de que Nick seguía vivo, Fiona continuó enviando mensajes desde su teléfono durante meses. Solo un día después del asesinato, el 2 de noviembre, envió un mensaje a la madre de él, haciéndose pasar por Nick, diciendo que estaba enfermo y aislado. Durante noviembre y diciembre, envió más actualizaciones, tejiendo la narrativa de que él se había marchado de Northampton. El 30 de diciembre, escribió que había ido a un partido del Manchester United y que estaba ilusionado con el año nuevo. Le dijo a su madre que Nick vivía en Essex con una mujer y que había retomado su antiguo trabajo vendiendo coches. En Nochevieja, incluso respondió a los mensajes de felicitación de los amigos de Nick, agradeciéndoles con calidez en su nombre. El engaño se prolongó hasta febrero, cuando siguió redactando mensajes tranquilizadores que mantenían las sospechas a raya. Mientras tanto, Fiona se presentaba ante su entorno como la pareja abandonada. Confió a sus amigos que Nick la había dejado, retratándose como devastada y sola. Muchos se compadecieron de ella, ofreciéndole consuelo y cariño, sin imaginar la verdad oculta. Incluso la madre de Nick sintió compasión por la pareja de su hijo, creyendo que Nicholas se había marchado. Más tarde admitió que había visitado a Fiona. En diciembre, justo antes de Navidad, fue a llevarle un regalo. Dentro de la casa, notó el mobiliario dispuesto de manera extraña, colocado de tal forma que bloqueaba la vista hacia el jardín trasero. Fiona la recibió con amabilidad, le ofreció una bebida y pasaron un rato charlando. Años después, la madre de Nick recordaría con horror ese momento. Compartir una bebida con la mujer que había asesinado a su hijo, sin saber que, a pocos metros, bajo la tierra y bajo macetas y corteza, yacía su tumba poco profunda. Fiona creía que enviar unos cuantos mensajes bastaba para mantener a todos engañados. En su diario dejó constancia de ese pensamiento escalofriante. Todo lo que tenía que hacer era enviar unos mensajes fingiendo ser él. Nadie parecía especialmente preocupado. Dudo que nadie salga a buscarlo. Fiona siguió cubriendo sus huellas financieras. Retiró dinero de la cuenta de Nick y trató de borrar su presencia de la vida diaria. El 12 de febrero dejó una nota escalofriante guardada en la carpeta de borradores del teléfono de Nick. Han pasado 3 meses y 12 días. Soy un monstruo total. Sé lo que hice. El caso llegó finalmente a los tribunales. El juicio de Fiona comenzó el 13 de marzo de 2023. Su defensa sostuvo que estaba mentalmente inestable, abrumada por depresión y ansiedad tras años de abuso emocional. Fiona declaró que fumaba hasta 10 porros de cannabis al día y aseguró no recordar con claridad la noche del 1 de noviembre. Describió a Nicholas como controlador y cruel, alguien que la había llevado a la desesperación. El primer juicio se vino abajo por complicaciones con su defensa, lo que llevó a nuevas evaluaciones psiquiátricas. Al final, el tribunal dictaminó que no podía alegar inimputabilidad por enfermedad mental.
Esto allanó el camino para que la fiscalía presentara su caso, no como un acto impulsivo, sino como un asesinato calculado y deliberado. La acusación describió cómo Fiona asestó una única puñalada precisa. Esperó a que Nicholas se desangrara y luego envolvió metódicamente el cuerpo en plásticos y ropa de cama. Lo arrastró desde el dormitorio del piso superior, dañando la barandilla al forcejear con sus 90 kilos, y lo enterró bajo capas de tierra, fertilizante y corteza. Argumentaron que el periodo de aislamiento obligatorio proporcionó la coartada perfecta, dándole tiempo para limpiar, ocultar y construir su relato. Mantuvo la ilusión durante meses, usando el teléfono de Nick para convencer a amigos y familiares de que estaba vivo, que se había mudado a Essex, que trabajaba de nuevo e incluso que disfrutaba de los partidos de fútbol. La verdad era que yacía enterrado justo fuera de su propia puerta trasera. En 2024, Fiona finalmente admitió su culpabilidad en el tribunal. Tal vez comprendió que las pruebas eran abrumadoras, o quizá esperaba que la confesión suavizara su castigo. La defensa subrayó que no tenía antecedentes penales, que había sido una maestra admirada en Eastfield Academy, querida por sus colegas y adorada por sus alumnos. Antiguos compañeros la describieron como paciente, dedicada y compasiva. Su abogado insistió en que había sido quebrada por años de abuso emocional, humillación y traición. Fiona declaró que Nick se burlaba de su apariencia con o sin maquillaje. Estallaba si las comidas se retrasaban y dictaba las reglas de su intimidad. Dijo que vivía con miedo constante a su ira, que sus infidelidades y el juego destruyeron la poca confianza que quedaba. Contó cómo su autoestima se hundía año tras año, y en lugar de marcharse, eligió un acto fatal e irreversible. El 30 de mayo de 2024 se dictó la sentencia. Fiona Beale fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 20 años antes de poder optar a libertad condicional. En la sala, no mostró reacción alguna al escuchar la condena. Para la familia de Nicholas, el veredicto trajo algo de justicia, pero ningún consuelo. Su madre, que en su día abrazó a Fiona y le llevó regalos, vive ahora con el devastador conocimiento de que su compasión fue explotada por la misma mujer que mató a su hijo. Amigos y familiares quedaron sumidos en el duelo, atormentados no solo por la muerte de Nick, sino por el engaño que los mantuvo a oscuras durante tanto tiempo. La tragedia de la calle Moore no reside solo en la pérdida violenta de una vida, sino en las decisiones que condujeron hasta allí. Fiona podría haberse ido, podría haber reconstruido su mundo. En cambio, eligió la mentira, la manipulación y el asesinato. Al final, la vida de Nicholas Billingham fue arrebatada sin sentido alguno. Un futuro borrado, dejando únicamente tristeza y pérdida. Pero más allá de la condena y la culpa, este caso es un recordatorio helador de cómo una persona puede deslizarse del dolor al odio cuando no encuentra salida a sus emociones. Fiona Beale no nació siendo una asesina. Fue una profesional entregada, querida por sus alumnos y respetada por sus amigos. Sin embargo, las fisuras silenciosas de una relación tóxica, el aislamiento emocional y los años de vivir herida la empujaron al borde más oscuro de sí misma. El amor, deformado por la traición y el miedo, puede convertirse en el origen del crimen. En la casita de la calle Moore, lo que un día fue un apoyo se convirtió en una cárcel, donde el rencor se alimentó de silencio. Y cuando todo estalló, el resultado no fue solo una muerte, sino 2 vidas arrasadas. Una persona perdió la vida, la otra, su humanidad y su libertad para siempre. Hoy, el jardín que una vez ocultó la culpa ha sido despejado, pero el recuerdo permanece como una cicatriz imborrable. Quizá lo más inquietante no sea el acto de matar, sino la calma con la que fue planificado y ejecutado. Una tragedia nacida del silencio, en un lugar donde alguna vez hubo cariño. Porque a veces, lo más aterrador no está en el arrebato, sino en la frialdad de quien cree tener razones para hacer lo que está mal. En 1997,
en un pueblo costero tranquilo de Inglaterra. Una niña de 13 años llamada Billie Jo Jenkins fue golpeada hasta la muerte con una estaca de tienda de campaña justo en el jardín de su propia casa, solo en 40 minutos de ausencia de la familia. El padre adoptivo Sion Jenkins, un subdirector de escuela prestigiosa, fue condenado a cadena perpetua por 148 pequeñas manchas de sangre en su ropa, pero 10 años después fue absuelto por completo. ¿Fue eso un estallido de ira de un padre mentiroso? ¿O un extraño misterioso que acechaba en el parque de enfrente durante muchos meses? ¿Y por qué, casi 30 años después, el caso aún no tiene asesino, aunque la policía vuelve a abrir el expediente cada 2 años? Vamos a descubrir juntos la oscura verdad detrás del cuadro familiar perfecto. Ahora mismo, a lo largo de muchas generaciones, Hastings en la costa de Sussex, en el sur de Inglaterra, se considera tanto un encantador destino de vacaciones como un lugar que muchas personas eligen para comenzar un nuevo capítulo en la vida. El pueblo costero lleva consigo siglos de historia con una playa invitadora, parques pintorescos y pequeñas tiendas que hacen que el área se sienta cálida y familiar. Precisamente aquí, en este escenario aparentemente pacífico, ocurrieron los eventos en una luminosa tarde de sábado en febrero de 1997. En Lower Park Road vivía la familia Jenkins. El padre era Sion, la madre era Lois, y las hijas eran Charlotte, Annie, Maya y Esther. Junto con ellos estaba Billie Jo, una hija adoptiva de 13 años que se había convertido en parte del hogar. Ese día, 15 de febrero, marcaba el final de las vacaciones de mitad de trimestre. El clima cálido, inesperado y muchas familias se reunían en Alexandra Park, justo enfrente de la casa Jenkins. Al mismo tiempo, Billie Jo estaba en el jardín de la familia pintando la puerta del patio mientras Annie estaba dentro de la casa. Lois había llevado a Maya y Esther a pasear con el perro, y Charlotte estaba en la clase de clarinete. Antes, Lois y Billie Jo habían discutido por un par de zapatillas deportivas que Billie Jo quería, pero no podía tener. Lois animó a la niña a pasar tiempo en el jardín en su lugar. Mientras la tarde continuaba, Sion salió para recoger a Charlotte y a su amiga de la práctica musical, llevando a Annie consigo. Billie Jo se quedó atrás, concentrada en su proyecto de pintura con música de fondo sonando. Cuando Sion y las niñas regresaron a casa, Charlotte corrió rápidamente escaleras arriba para guardar el clarinete. Sion sugirió que salieran de nuevo para comprar algunas cosas, pero en el camino a la tienda, se dio cuenta de que había olvidado la billetera. Regresaron. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Charlotte entró en la casa solo para tropezar con una escena horrenda en el jardín trasero. Billie Jo yacía en el suelo, con el rostro vuelto a un lado, rodeada de sangre, el pincel aún en su mano. La brutalidad de la escena superaba la imaginación. Sion se apresuró a proteger a las hijas de la escena y llamó por ayuda. Los servicios de emergencia llenaron la calle. Paramédicos y policía acudieron a Lower Park Road. Un cirujano forense policial, curtido por décadas de experiencia, más tarde describiría este asesinato como uno de los ataques más salvajes que jamás había visto. Mientras tanto, Lois, sin saber del pesadilla que se desarrollaba, llamó a casa desde el parque para invitar a la familia a unirse a ella bajo el sol. Sion respondió, diciéndole que había ocurrido un accidente. Cuando ella regresó apresuradamente, la policía la esperaba, sus expresiones cargadas de tristeza. Billie Jo había sido golpeada varias veces con una estaca de tienda de campaña tomada del cobertizo al final del jardín. La estaca había sido dejada afuera antes ese día por uno de los niños. No había signos de agresión sexual, ni evidencia de allanamiento. El ataque había ocurrido a plena luz del día en el jardín familiar, en un intervalo de ausencia de solo 40 minutos. Cuando los detectives comenzaron a reconstruir la tragedia, Sion compartió detalles preocupantes. Semanas antes, había visto a un hombre extraño rondando fuera de la casa, mirando fijamente desde Alexandra Park.
En otra ocasión, realmente había encontrado a un hombre en el jardín trasero. Preocupada, la familia instaló luces de seguridad y cerró las ventanas con llave. La casa Jenkins estaba junto a una propiedad abandonada, tapiada. Los investigadores consideraron si el asesino de Billie Joe podría haberse escondido allí, esperando el momento oportuno. La propia Billie Joe había expresado miedo a ser seguida. Amigos recordaban que dijo que un hombre de unos 40 o 50 años, con chaqueta de cuero, la había seguido desde diciembre. Esto coincidía con la figura que supuestamente se vio en el parque. No eran preocupaciones aisladas. 2 años antes, Billie Joe también había expresado miedo a ser seguida. Incluso había recibido llamadas anónimas de alguien diciéndole que estaba siendo vigilada. Tanto la escuela como la policía de la niña habían sido informadas, y la madre de la niña, Lois, sabía de las llamadas silenciosas. A finales de 1996, Sion y Lois incluso habían comenzado a discutir mudarse de casa. La vida de Billie Joe había estado marcada por dificultades. Nacida en el este de Londres el 29 de marzo de 1983, la niña había entrado en el sistema de acogida a los 9 años después de que su padre fuera a prisión, y su madre, incapaz de coping, pusiera a los niños en cuidado. Fue en 1992 que Sion y Lois, coincidentemente con el mismo apellido, respondieron a un anuncio buscando padres adoptivos. Dieron la bienvenida a Billie Joe y a su hermano Daryl en su hogar, aunque Daryl pronto se fue. Billie Joe se quedó. La familia Jenkins se mudó a Hastings en 1993, donde Sion comenzó a enseñar en William Parker School for Boys. Con el tiempo, se convirtieron en tutores legales de la niña, dándole una sensación de estabilidad. La vida no siempre era fácil, pero Billie Joe prosperaba. Los vecinos la describían como una joven educada, bien comportada con perspectivas brillantes, una adolescente en el sentido clásico. Su muerte rompió esa promesa. La autopsia reveló que había sido golpeada por detrás al menos 5 veces, el cráneo fracturado por la fuerza del ataque. La policía consideró sospechosos, incluido un hombre local conocido como Mr. B, descrito como rubio con marcas en la cara. Su comportamiento errático alarmaba y había sido visto cerca de la casa Jenkins, pero la evidencia forense y los testimonios de testigos finalmente lo excluyeron. Luego vino un giro impactante. La atención se volvió hacia el propio Sion Jenkins. A pesar de su alegato de inocencia, fue arrestado y acusado de matar a Billie Joe. Los investigadores profundizaron en su historial. Lo que descubrieron planteó más preguntas. Se había presentado como un educador exitoso, reclamando títulos y experiencia impresionantes. Dijo que había estudiado en Gordonstown, una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra, que había obtenido resultados de exámenes sobresalientes y que tenía una licenciatura en inglés de la Universidad de Kent, seguida de un posgrado. Pero estas afirmaciones colapsaron bajo escrutinio. Su expediente académico era mucho menos destacado, con resultados de exámenes promedio y sin rastro de los títulos prestigiosos que había alardeado. La verdad era inquietante. Sion había asegurado el puesto de subdirector en William Parker School, exagerando sus logros. Este descubrimiento pintó el retrato de un hombre que había construido cuidadosamente una máscara. Para marzo de 1997, solo unas semanas después del asesinato, Sion fue acusado formalmente de matar a su hija adoptiva. La comunidad, aún aturdida por la brutalidad de la muerte de Billie Joe, ahora tenía que lidiar con la idea de que el crimen podría haber sido cometido por el hombre que una vez abrió las puertas de su casa para ella. El juicio subsiguiente se convirtió en uno de los casos más discutidos de la década. Los fiscales presentaron una línea de tiempo. Billie Joe había sido dejada sola en el jardín, viva y pintando, cuando Sion se fue en coche con las hijas en su versión de los eventos. Cuando regresó a casa, atacó a la niña en un estallido repentino de violencia. Luego se fue de nuevo antes de que se levantara la alarma. Argumentaron que la estaca de tienda usada como arma provenía de su propio cobertizo.
y que el ataque llevaba las marcas de la rabia más que de un golpe aleatorio por un extraño que pasaba. Pero la defensa contraatacó, pintando el cuadro de una familia que había estado inquieta durante mucho tiempo por la presencia de un hombre no identificado. Testigos recordaban haber visto merodeadores en Alexandra Park, y la propia Billie Joe había hablado de ser seguida. El detalle de la bolsa de plástico atascada en la nariz de la niña parecía vincularse de manera extraña con el comportamiento extraño de Mr. B, quien una vez metió plástico en su nariz mientras estaba detenido. Para la defensa, esto apuntaba a un intruso, no a un padre adoptivo. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para dos historias competidoras, una de un profesor respetado que se volvió violento y una de una familia aterrorizada atrapada en el camino de un extraño peligroso. El rol de los niños Jenkins rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más controvertidos del caso. Inicialmente, sus testimonios apoyaron la narrativa de los eventos, mostrando que no tendría tiempo para matar a Billie Joe antes de irse a la tienda. Pero Lois luego le dijo a la policía que sus hijas habían cambiado la historia y ya no lo apoyaban. Con eso, la defensa decidió que los niños no podían ser llamados como testigos. Había más detalles inquietantes. Annie una vez le dijo a la policía que su padre la había golpeado tan fuerte en el estómago que tuvo que acostarse después. Cuando se le preguntó sobre la disciplina en casa, supuestamente comentó casi con calma que toda familia tiene un palo travieso. Sus palabras pintaron un cuadro inquietante. Sin embargo, cuando comenzó el juicio, ni Lois ni los niños testificaron. El juicio duró 19 días. 15 testigos fueron llamados, desde psiquiatras hasta expertos forenses. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de culpabilidad unánime. La galería pública estalló en gritos de satisfacción. El juez le dijo a Sion que la evidencia en su contra era abrumadora, describiendo el crimen como horrendo y declarando que era un peligro grave para la sociedad. Sion Jenkins fue condenado a cadena perpetua por matar a Billie Joe. Esta decisión dividió la opinión pública en Hastings. Algunos sentían que se había hecho justicia mientras otros dudaban del caso en su contra. Lo cierto es que la familia Jenkins fue destrozada. El veredicto rompió la familia. Lois presentó el divorcio, se mudó a Australia con los niños y eventualmente se volvió a casar, construyendo una nueva vida que incluía otro hijo varón. En una declaración, describió regresar de una tranquila tarde de paseo para encontrar su familia destruida por una tragedia impensable. Habló del horror al darse cuenta de que el hombre con quien había vivido 14 años, el padre de sus hijos, era capaz de matar a su hija adoptiva. Anhelaba paz y que sus hijas superaran la prueba. Pero la historia no terminó con una condena. Sion continuó luchando su caso, insistiendo en que la evidencia forense usada en su contra era defectuosa. En diciembre de 1999, perdió su primera apelación. Sin embargo, las preguntas persistían, y en 2002, la Comisión de Revisión de Casos Penales ordenó a la policía interrogar de nuevo a Annie y Charlotte, que ahora vivían allí con su madre. Ambas niñas sugirieron que no recordaban haber hecho los comentarios que Lois les atribuyó. Para mayo de 2003, después de 2 años de revisión, la comisión envió el caso de vuelta al Tribunal de Apelación. Los abogados argumentaron que el jurado nunca había oído directamente de las hijas de Sion, que podrían confirmar su versión de los eventos. En junio de 2004, Charlotte voló desde Tasmania a Londres para testificar. Admitió que sus recuerdos eran borrosos, moldeados por la confusión, la presión mediática y el miedo a lo que sus palabras podrían significar para su padre. Admitió que podría haber dicho que creía que era culpable, pero también admitió que a menudo cambiaba de opinión, insegura de que era real y que había absorbido de la prensa. Su testimonio estaba lleno de emoción. Recordaba el día del asesinato de Billie Joe siendo recogida de la clase de clarinete, guardando rápidamente el instrumento y luego yendo a la tienda de nuevo. El tiempo apoyaba la historia de Sion, pero Charlotte también confesó que había estado preocupada por acusar a su padre
insegura de cómo separar sus propios recuerdos de todo lo que le habían contado. Annie eligió no regresar de Tasmania, pero dio una entrevista en video. Describió ocasiones de violencia en casa, incluyendo ser golpeada por Sion y ver a su hermana Maya ser arrastrada escaleras arriba por la oreja. Sin embargo, no podía recordar conversaciones específicas que Lois había transmitido a la policía. La propia Lois testificó en la apelación, describiendo como un hombre propenso a estallidos repentinos de ira. Dijo que la había golpeado tan fuerte que perforó el tímpano, otra vez, haciéndola acurrucarse en el ático hasta que se calmara. Le dijo al tribunal que para cuando se mudaron a la costa, temía profundamente su ira. La defensa replicó que Lois había ocultado intencionalmente las historias iniciales de las hijas porque podrían proporcionar al acusado una coartada. Argumentaron que mintió al decirle a la policía que las niñas se habían vuelto en su contra, temiendo que su testimonio ayudara a probar su inocencia. Sin embargo, los jueces se pusieron del lado de Lois, rechazando la afirmación de que la defensa había sido engañada. La apelación reavivó el debate. ¿Era Sion Jenkins un hombre violento que mató a su hija adoptiva en un estallido repentino de ira? ¿O una investigación defectuosa, recuerdos poco confiables y evidencia oculta habían enviado al hombre equivocado a prisión? El profesor David Denison presentó evidencia que cambió dramáticamente el caso. Explicó que Billie Joe había sufrido acumulación de presión en los pulmones en los momentos finales antes de la muerte, causada por sangre bloqueando sus vías respiratorias. Cuando Sion movió el cuerpo de la niña, parte de esa presión se liberó, lo que podría haber creado las finas salpicaduras de sangre encontradas en su ropa. Según Denison, sus experimentos mostraban que las gotas de la boca y la nariz podrían coincidir casi exactamente con lo visto en la chaqueta de lana de Sion. Tamaño, distribución y patrón casi idénticos. Para la defensa, proporcionaba una poderosa explicación alternativa. El 16 de junio, los jueces de apelación acordaron. Fallaron que la condena original de Sion era insegura y anularon el veredicto, ordenando un nuevo juicio. Después de muchos años en prisión, Sion fue liberado bajo fianza con condiciones estrictas, incluyendo vivir con su padre en Gales y permanecer dentro de un radio de 10 millas, salvo para visitar abogados o asistir al tribunal. Mientras esperaba el nuevo juicio, Sion se volvió a casar. Christina, una mujer que le había escrito apoyándolo en su batalla legal, se convirtió en su nueva pareja en 2005. En abril de ese año, comenzó el nuevo juicio en Old Bailey. La fiscalía presentó de nuevo su caso, argumentando que la versión de Sion de encontrar a Billie Joe era incorrecta. Afirmaron que su comportamiento no mostraba un esfuerzo real por ayudar a la niña y que la noche antes del asesinato, la tensión en la casa era alta después de una discusión sobre Billie Joe. Lois, testificando por enlace de video, estaba claramente emocionada. Describió a los niños abriéndose con ella poco a poco sobre su padre, y admitió que ella misma comenzó a sospechar después de verlo manejar la conferencia de prensa en los días posteriores al asesinato. Recordaba su preocupación por una solicitud de empleo docente, una solicitud en la que había exagerado títulos y mentido sobre su historial haciéndolo profundamente inseguro. La amiga de la familia Denise Lancaster también regresó al estrado de testigos. Describió detalles desgarradores de la escena del cuerpo de Billie Joe ese día. Recordaba la extraña posición de la niña en el patio, las heridas devastadoras en la cabeza y el lento flujo de sangre de su nariz. Denise confirmó que Sion llevaba una chaqueta de lana azul y recordaba que después la dejó en su casa. Cuando más tarde preguntó por qué Lois creía que Sion había matado a Billie Joe, supuestamente Lois dijo que pensaba que si Sion alguna vez mataba a alguien, sería a ella. La cuestión del motivo pesaba fuertemente en los procedimientos. La fiscalía sugirió que Sion podría haberse enfurecido cuando Billie Joe se negó a bajar la música, matándola en un estallido repentino de ira. Sion lo negó, insistiendo en que Billie Joe estaba viva y bien cuando la dejó pintando en el jardín. El jurado siguió los pasos de él, visitando Lower Park Road y siguiendo la ruta a la tienda,
una ruta que los críticos decían que era innecesariamente larga. Los expertos forenses luego reanalizaron el caso. Argumentaron que las manchas de sangre podrían haberse transferido a la ropa de Sion cuando se agachó para ayudar a Billie Joe, no necesariamente en un ataque. El nuevo juicio duró 3 meses. Finalmente, el jurado no alcanzó un veredicto. El caso fue enviado a un segundo nuevo juicio más tarde ese año. Cuando se preparaba para comenzar, Sion hizo una declaración asombrosa. Dijo que había visto a un hombre en el pasillo cuando llegaron los paramédicos, una figura que siempre pensó que era policía. Describió al hombre vestido impecablemente, con corbata y zapatos brillantes. Se decía que el hombre lo había tranquilizado diciendo que Billie Joe estaría bien, luego desapareció. Años después, Sion solicitó declaraciones oficiales de todos los oficiales en la escena. Todos fueron contabilizados excepto uno. El hombre misterioso nunca fue identificado. En octubre de 2005, comenzó el segundo nuevo juicio. De nuevo, la fiscalía insistió en que era el asesino, argumentando que solo tomaba unos segundos realizar los golpes brutales con la estaca de tienda. Sion admitió haber disciplinado a Billie Joe en el pasado, abofeteándola una vez en una pelea con su hermana menor y otra vez girando su rostro hacia Lois en una discusión, pero negó violencia habitual. Los testigos pintaron un cuadro más oscuro. Amigos recordaban a Billie Joe llegando a la escuela con moretones y sangre en la ropa, diciendo que había sido golpeada en casa. Una amiga cercana, Harley, dijo que Billie Joe le contó que Sion la había sujetado contra la puerta y arañado la cara. Otros hablaban de moretones y preocupaciones susurradas de que no podía denunciarlo sin dañar el trabajo de sus padres adoptivos. La fiscalía describió a Sion como un matón, propenso a la ira y mentiroso. La defensa replicó que era víctima de ciencia forense defectuosa y una investigación desesperada. Después de 39 horas de deliberación durante 8 días, el jurado de nuevo no alcanzó un veredicto. En febrero de 2006, la fiscalía anunció que no perseguiría un tercer nuevo juicio. Sion Jenkins fue absuelto formalmente. La absolución, sin embargo, no eliminó las dudas. Después de que terminó el caso, emergieron testimonios de Lois sobre abuso familiar, historias de estallidos violentos de ira, heridas y miedo que nunca fueron escuchados por ningún jurado, acusaciones de conducta inapropiada e incluso una relación sexual rumoreada con un adolescente también fueron consideradas inadmisibles. El padre biológico de Billie Joe, Bill, que había luchado contra el cáncer, asistió a todas las audiencias. Después de que Sion fue absuelto, dijo que las acusaciones de violencia deberían haber sido escuchadas y admitió sus propios remordimientos como padre. Murió solo unos meses después. La liberación de Sion provocó ira. Fuera de Old Bailey, fue atacado por familiares de Billie Joe, que juraron perseguirlo a través de tribunales civiles. El propio Sion acusó a la policía de visión estrecha e incompetencia, afirmando que la investigación había sido mal manejada desde el principio. Intentó reconstruir su vida, estudiando criminología y luego publicando un libro, The Murder of Billie Joe, donde volvió a plantear la teoría del hombre misterioso, pero el caso seguía cubierto de dudas y controversia. Pasaron muchos años, sin embargo el asesinato seguía sin resolverse. La madre de Billie Joe, Deborah, anhelaba respuestas, pero murió en 2018 sin ver justicia. Familiares luego pidieron a la policía investigar a Anthony Imiela, el violador de M25, que vivía localmente en ese momento y usaba armas improvisadas en sus ataques, pero nunca fue vinculado oficialmente al caso y murió en prisión ese mismo año. Hoy, el asesinato de Billie Joe Jenkins sigue siendo uno de los casos no resueltos más notorios de Inglaterra. La historia de la niña continúa siendo contada, una mezcla de complejidades forenses, testimonios fragmentados y preguntas obsesivas. Un banco conmemorativo en Alexandra Park fue dedicado a Billie Joe, un lugar donde los jóvenes pueden reunirse para recordarla. Aunque fue removido después por desgaste,
La familia y la comunidad de la niña esperan que algún día regrese. La policía dice que el caso sigue abierto, revisado cada 2 años. Billie Joe Jenkins, una adolescente de 13 años brillante, educada y enérgica, debería haber tenido toda la vida por delante. En cambio, la historia de la niña sirve como recordatorio de la violencia que lo terminó todo en una soleada tarde en Hastings, una vida congelada en el tiempo, para siempre 13. Casi 30 años han pasado. Las preguntas aún cuelgan como nubes sobre el cielo de Alexandra Park. ¿Quién realmente sostuvo la estaca de tienda ese día? ¿Eran las manchas de sangre en la ropa de Sion evidencia irrefutable? ¿O solo un horrible accidente del momento en que intentó salvar a su hija adoptiva? ¿Y el hombre misterioso en el pasillo, el que tranquilizó a Sion diciendo que Billie Joe estaría bien, y luego desapareció? Es la clave que la policía pasó por alto durante décadas. La madre biológica Deborah se fue en 2018, llevando consigo el dolor sin respuesta. El padre adoptivo Sion, aunque libre, aún vive bajo la sombra de la sospecha. Las hermanas Charlotte, Annie, Maya y Esther, las testigos que una vez cambiaron sus declaraciones, ahora son adultas, pero los recuerdos de esa fatídica tarde aún las persiguen. El caso Billie Joe Jenkins no es solo una tragedia familiar, sino también una advertencia sobre la fragilidad de la justicia. Cuando la evidencia forense contradice, cuando los recuerdos son distorsionados por los medios, y cuando un minuto de ira o un extraño puede robar todo el futuro de un niño. Hoy, el expediente sigue abierto. El ADN aún se examina, y en algún lugar, una verdad aún espera ser revelada. Billie Joe para siempre 13 años, pero la pregunta sobre el asesino nunca ha dejado de crecer. Una chica de 19 años que amaba la guitarra, acampar bajo las estrellas, vivir libre como el viento, Jenny Nicole desapareció solo después de una despedida normal con su madre. El coche blanco abandonado en el pub, objetos personales esparcidos en el bosque de Sandbeck. Y luego aparecieron mensajes desde Escocia, como un salvavidas. Pero ¿quién estaba detrás de esas líneas? Un padre ejemplar, casado y con hijos, que conocía a Jenny desde que era niña. Resultó ser el que la sedujo, manipuló y, según el tribunal, la mató en un arrebato de celos fuera de control. El cuerpo aún no ha sido encontrado. El asesino está en prisión, en silencio. Y una ley llamada Helen's Law nació de este mismo dolor. ¿Estás listo para adentrarte en la zona oscura de North Yorkshire? Jenny Nicole tenía 19 años en el verano de 2005. Para quienes la conocían, era vibrante, creativa e intensamente independiente. Con el cabello rubio a menudo recogido en una coleta, ojos verdes que brillaban con vida y una sonrisa fácil que podía iluminar una habitación. Jenny era un rostro familiar y querido en los alrededores de Richmond. Era el tipo de joven que iluminaba una habitación al entrar, que hacía amigos con facilidad y los conservaba de por vida, y que vivía la vida a su manera sin pedir disculpas. Con una estatura de 5 pies y 6 pulgadas y complexión delgada, Jenny tenía una belleza natural que no requería mucho esfuerzo. Se sentía cómoda en su propia piel, solía vestir ropa casual con vaqueros y zapatillas deportivas, y a menudo llevaba su chaqueta parca con capucha de color caqui favorita, que se había convertido en su sello distintivo. Era realista, accesible, el tipo de persona con la que podías hablar de cualquier cosa. Jenny pasaba horas practicando la guitarra, perfeccionando su sonido, componiendo canciones nuevas. Actuaba en pubs locales alrededor de Richmond, lugares donde los habituales conocían su nombre y esperaban con ilusión sus actuaciones. La escena musical la conocía bien, y ella estaba construyendo algo especial. Había rumores sobre grabar demos, tal vez intentar firmar con un sello pequeño. El futuro parecía brillante, pero el amor de Jenny por la naturaleza al aire libre rivalizaba incluso con su amor por la música. Era una acampada apasionada que se sentía más a gusto bajo el cielo estrellado, rodeada de naturaleza y lejos del ruido de la vida moderna.
lejos del ruido de la vida cotidiana, solo ella y el mundo natural. Jenny encontraba una paz que nada más podía ofrecer. Precisamente esta combinación de independencia y espíritu aventurero hizo que lo que ocurrió después pareciera casi plausible para quienes no conocían toda la historia. Jenny era el tipo de persona que empacaba su equipo de acampada y se dirigía al campo sin mucho aviso, que valoraba su libertad y su capacidad de ir y venir a su antojo. No necesitaba permiso ni aprobación. Tenía 19 años, era adulta capaz de tomar sus propias decisiones sobre su vida. Jenny vivía con sus padres, Anne y Brian, en una casa modesta. Anne había trabajado como limpiadora durante años, haciendo largas jornadas para ayudar a mantener a la familia y llegar a fin de mes. Brian era un mayor del ejército retirado, un hombre de disciplina y estructura que había servido a su país durante décadas, antes de asentarse en la vida civil. Según todos los relatos, eran una familia normal viviendo una vida normal. Mientras tanto, Jenny trabajaba en la tienda local, un empleo que le ayudaba a ganar dinero mientras perseguía sus sueños con la banda. Era conocida en la tienda, un rostro amistoso detrás del mostrador, que siempre tenía una sonrisa para los clientes y una palabra amable para los ancianos que compraban con regularidad. Recientemente había pagado por adelantado una serie de 25 sesiones de bronceado en un salón local, planificando con antelación los meses de verano y queriendo verse lo mejor posible para los próximos conciertos. Estaba haciendo planes, esperando el futuro con ilusión, viviendo la vida como cualquier otra chica de 19 años con sueños y ambiciones, y toda una vida por delante. Y entonces llegó el 30 de junio de 2005, un jueves que parecía como cualquier otro día de verano. El sol brillaba, los pájaros cantaban. Jenny le dijo a su madre, Anne, que salía y no volvería esa noche. Nada inusual en ese anuncio. Basado en lo que llevaba consigo, parecía que planeaba ir de acampada. Anne no tenía motivos para preocuparse. Esto era solo Jenny siendo Jenny, haciendo lo que había hecho docenas de veces antes. Su hija valoraba la independencia y Anne lo respetaba. Al día siguiente, viernes, 1 de julio, Jenny tenía planes que había hecho a principios de semana. Iba a recoger a una amiga para una noche de salida en Richmond. Habían hecho arreglos, algo que ambas esperaban con ilusión, una oportunidad para ponerse al día y divertirse. Pero no apareció a la hora acordada. Su amiga esperó en casa, cada vez más confundida a medida que los minutos se convertían en horas. Intentó llamar al móvil de Jenny una y otra vez, sin respuesta. No era propio de Jenny simplemente no presentarse sin decir nada. Era fiable con los planes con amigas. Podía ser libre y independiente, pero no grosera ni desconsiderada. Si no podía ir, llamaría, enviaría un mensaje, te lo haría saber. Este silencio era inusual y cada vez más preocupante. Para el lunes, 4 de julio, la preocupación se había profundizado en algo más serio. Jenny no se presentó a su turno en la tienda donde trabajaba. Esto era completamente fuera de carácter. Jenny era responsable con su trabajo. El gerente intentó contactarla repetidamente. Sus compañeros de trabajo se preguntaban dónde estaba, intercambiando miradas preocupadas a medida que llegaba y pasaba la hora de su turno sin rastro de ella. Ahora la gente estaba realmente preocupada. Esto no era propio de Jenny en absoluto. Algo andaba mal. 4 días después de dejar su casa, Anne sabía en sus entrañas que algo terrible había sucedido. Tal vez intuición materna o simplemente el peso acumulado de demasiadas llamadas sin respuesta, demasiados planes rotos, demasiado silencio donde debería haber contacto. No podía esperar más. Fue a la policía e informó que su hija estaba desaparecida. Más tarde ese mismo día, mientras buscaba en la zona local, desesperada por encontrar alguna pista sobre dónde había ido Jenny, Anne hizo un descubrimiento que convirtió la preocupación en terror y confirmó sus peores temores. Allí, estacionado y abandonado en el aparcamiento de un pub local, situado exactamente donde no debería estar, estaba el coche blanco de Jenny. Si Jenny había conducido su coche ese jueves,
planeando ir de acampada. ¿Por qué estaba aquí en el aparcamiento de un pub en Richmond? ¿Dónde estaba ella? ¿Cómo había llegado a donde quiera que hubiera ido? ¿Qué había pasado en las horas y días desde que condujo lejos de casa? El momento en que encontraron el coche de Jenny abandonado. Este caso tomó una nueva y urgente dimensión. Ya no era solo una joven que no había contactado con su familia. Algo andaba mal. Algo andaba muy, muy mal. La policía respondió rápidamente, entendiendo que el tiempo es crítico en casos de personas desaparecidas. Una descripción de Jenny se difundió inmediatamente al público y a los medios de comunicación de toda la región. 5 pies y 6 pulgadas. Complexión delgada, ojos verdes, cabello rubio hasta los hombros que a menudo llevaba en coleta. Vista por última vez con vaqueros azules, zapatillas negras, top crop sin mangas y su chaqueta parka con capucha de color caqui favorita. El tipo de atuendo casual que cualquier joven podría llevar en un día de verano, planeando pasar tiempo al aire libre. En cuestión de horas, cientos de carteles inundaron Richmond y las áreas circundantes. El rostro de Jenny apareció en farolas, escaparates de tiendas, tablones de anuncios comunitarios, ventanas de negocios locales. Voluntarios organizaron grupos de búsqueda, cubriendo tanto terreno como fuera posible. Residentes locales que nunca habían conocido a Jenny se unieron a los esfuerzos de búsqueda. Todos querían creer que Jenny volvería a casa sana y salva. Todos querían ser quien la encontrara. Unos días después del inicio de la búsqueda, Ann y Brian decidieron unirse a los esfuerzos de búsqueda ellos mismos. No podían simplemente quedarse en casa junto al teléfono esperando noticias. Tenían que hacer algo, cualquier cosa. La sensación de impotencia era insoportable. Decidieron buscar en Sandbeck Plantation, ellos mismos, un área boscosa no lejos de Richmond que sabían que Jenny visitaba a veces. El bosque era denso, la maleza espesa y difícil de navegar. Pero avanzaron con determinación, llamando su nombre, buscando cualquier señal de su hija. Y allí, parcialmente oculto bajo hojas caídas y escombros del bosque, encontraron algo que les heló la sangre y confirmó sus peores temores. Los cosméticos de Jenny, artículos que habría llevado si planeaba estar fuera, y un camisón, el tipo de prenda que empacaría para un viaje de acampada. Solo yacían allí en el bosque, abandonados y expuestos a los elementos, como si alguien los hubiera arrojado a un lado sin cuidado ni pensamiento. Ahora estaba claro, horrenda e innegablemente claro, que esta no era una desaparición ordinaria. Algo terrible le había sucedido a Jenny en estos bosques o cerca de ellos. La pregunta ya no era si algo malo había sucedido, sino exactamente qué había ocurrido y dónde estaba Jenny ahora. El 7 de julio, poco más de una semana después de que Jenny dejara su casa, se estableció una sala de incidentes en la comisaría de Richmond. Se instalaron bancos de teléfonos. Mapas del área cubrían las paredes. Fotos de Jenny se fijaron junto a líneas de tiempo y tableros de pruebas. Esto ahora era una investigación de persona desaparecida a gran escala, con todos los recursos que el departamento podía reunir. 20 agentes fueron asignados al caso, trabajando las 24 horas en turnos para averiguar qué le había sucedido a Jenny Nicol. El detective a cargo hizo un llamamiento público, de pie frente a cámaras de televisión y reporteros de prensa, hablando directamente a donde quiera que Jenny pudiera estar. Su voz era calmada pero urgente. Le suplicó que se presentara, que solo dejara saber a sus padres que estaba bien. Apeló a su sentido de familia, pidiéndole que hiciera cualquier tipo de contacto, incluso si no quería volver a casa, incluso si estaba enfadada o asustada. Solo una señal de que estaba viva y a salvo. Eso era todo lo que todos querían. Eso era todo lo que sus padres necesitaban saber. Ann y Brian se sentaban junto al teléfono en casa, manteniéndolo cerca en todo momento, esperando, rezando, saltando cada vez que sonaba, con el corazón acelerado por la anticipación y el terror. Rezando para que fuera Jenny al otro lado de la línea, o al menos noticias de la policía. Cada hora que pasaba sin noticias,
era Agon. Cada día que pasaba sin contacto, se sentía como una eternidad. Las búsquedas se intensificaron en todo el campo de North Yorkshire, con precisión y determinación militar. Grupos de voluntarios, agentes de policía, perros de búsqueda especialmente entrenados y sus manejadores cubrieron enormes áreas de terreno. Pero los días se convirtieron en semanas y aún no había señal de Jenny, como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo su coche, algunos artículos personales en el bosque y una familia desesperada por respuestas. Y entonces, mientras los investigadores profundizaban más en la vida de Jenny, intentando reconstruir sus movimientos y relaciones en los días y semanas antes de su desaparición, descubrieron algo que cambiaría toda la dirección del caso. Algo que revelaría que Jenny había estado viviendo una vida secreta que incluso sus padres no conocían. Mientras los detectives entrevistaban a los amigos y conocidos de Jenny, construyendo un retrato de su vida y círculo social, descubrieron algo perturbador. Jenny había estado guardando secretos significativos. Había estado saliendo románticamente con alguien a quien nunca le había contado a sus padres, alguien a quien mantenía oculto de la mayoría de las personas en su vida. Y cuando los investigadores supieron quién era esta persona, el caso tomó una dimensión mucho más oscura y siniestra. Su nombre era David Hodgson, un padre casado de 2 hijas, un hombre en sus 40 años, viviendo lo que en la superficie parecía una vida normal y respetable con su esposa y familia. Pero debajo de esa superficie ordinaria, había algo profundamente equivocado. Jenny había ido a la escuela con sus 2 hijas. Se conocían desde hacía años a través de esa conexión. Pero la relación entre David y Jenny iba mucho más allá de un conocido casual o amigo de la familia. La verdad era aún más perturbadora de lo que los investigadores sospechaban inicialmente. David Hodgson había estado saliendo con Jenny desde que era solo una niña en la escuela. Aún descubriendo quién era, vulnerable a la atención de un hombre mayor que se presentaba como alguien que la entendía, alguien que la hacía sentir especial y madura, alguien que en realidad era un depredador, cultivando cuidadosamente a su víctima. Al principio, cuando la policía lo trajo para interrogarlo, David lo negó todo. Ninguna relación, nada inapropiado, nada que ocultar. En absoluto. Solo era alguien que conocía a Jenny a través de sus hijas. Pero bajo presión, enfrentado a pruebas crecientes e interrogatorios persistentes, finalmente admitió parte de la verdad. Confesó que él y Jenny habían dormido juntos en 5 ocasiones. Rápidamente agregó, casi a la defensiva al respecto, que solo sucedió después de que ella cumplió 16 años, como si eso de alguna manera lo hiciera aceptable o legal, o moralmente justificado, como si la edad de consentimiento borrara el enorme desequilibrio de poder entre un hombre casado de más de 40 años y una adolescente apenas salida de la infancia. Independientemente de si su afirmación sobre su edad era cierta o no, y había razones para dudar de su honestidad, la relación era claramente inapropiada en todos los niveles. El desequilibrio de poder era innegable. Este era un hombre de mediana edad que había conocido a Jenny desde que era una niña, que la había visto crecer a través de la amistad de su hija con ella, que la había preparado durante años antes de que la relación se volviera física. Esto era manipulación. Esto era comportamiento depredador. Esto estaba mal en todos los niveles concebibles. David y su hermano Robert conocían el campo alrededor de Richmond íntimamente. Habían construido refugios y cabañas en áreas boscosas remotas, estructuras improvisadas ocultas a la vista donde iban a beber, jugar a las cartas y acampar lejos de ojos curiosos y las responsabilidades de la vida diaria. Estos no eran estructuras oficiales o sitios de acampada registrados, solo refugios rudimentarios ocultos en el bosque conocidos solo por quienes los construyeron y los pocos amigos que llevaron allí. David insistió cuando fue interrogado que nunca había llevado a Jenny a estos lugares. Mantuvo que aunque tenían una relación, lamentable como era, se mantenía separada de estos espacios privados. Pero la evidencia de ADN contó una historia diferente.
Las pruebas forenses demostraron sin duda alguna que David y Jenny habían sido íntimos en al menos 2 de estos refugios boscosos. La evidencia científica era irrefutable y condenatoria, independientemente de lo que David afirmara. Jenny había estado en estos lugares remotos con él, lugares donde estaban completamente solos, lugares donde nadie los vería ni los oiría, lugares donde cualquier cosa podría suceder sin testigos. 9 días después de que Jenny fuera vista por última vez, David Hodgson fue traído para un interrogatorio grabado formal. Sentado frente a los detectives en una sala de entrevistas, mantuvo su historia. No estaba en una relación con ella. Ya no. No la había visto. No sabía dónde estaba. Interpretó el papel de un hombre que había cometido un error, pero que no tenía nada que ver con su desaparición. Los agentes no se lo creyeron. Habían visto demasiadas pruebas que contradecían sus afirmaciones. Sabían que mentía, pero necesitaban más. Necesitaban pruebas que pudieran sostenerse en un tribunal. Pruebas que convencieran a un jurado más allá de toda duda razonable. Y entonces, sucedió algo que dio a todos un breve destello de esperanza. Algo que parecía sugerir que Jenny estaba viva después de todo. El 13 de julio, casi 2 semanas después de que Jenny desapareciera sin rastro, comenzaron a llegar mensajes de texto a los teléfonos de sus amigos y familia. Mensajes que parecían explicarlo todo, que parecían resolver el misterio. Primero a la amiga de Jenny, Jennifer, un mensaje que decía: «Hola Jen, sé que todos van a estar enfadados. Diles que lo siento. Viviendo en Escocia con mi novio, yo misma. Papá va a matarme. Mamá, no des un». Estos mensajes, según los datos de las torres de telefonía móvil, habían sido enviados desde alrededor de Carlisle, una ciudad en el norte de Inglaterra cerca de la frontera con Escocia. Al día siguiente, 14 de julio, llegó un mensaje más largo a Brian, su padre. «¿Por qué me odias? Sé que mamá sí. Le dije que me iba. No voy a volver, y los cerdos no me encontrarán. Estoy feliz viviendo aquí arriba. Todos me odian. Diles a los cerdos que casi tengo 20. No voy a volver». Por un momento, hubo un alivio que se extendió por todos los que habían estado buscando desesperadamente a Jenny. Estaba viva. No había sido dañada. Había huido a Escocia. Estaba enfadada con sus padres, rebelándose, empezando de nuevo en algún lugar con un novio que nadie conocía. No era ideal. No era lo que nadie quería. Pero al menos estaba bien. Pero los detectives no estaban convencidos. Los mensajes incluían detalles personales que solo alguien cercano a Jenny sabría. Problemas con su coche que saltaba de marcha, nombres de sus amigas, detalles sobre su relación con su madre. Pero había algo raro en ellos. Algo que no sonaba del todo cierto. En casos donde las personas desaparecen voluntariamente, suele haber señales claras de preparación. Retirar dinero de cuentas bancarias, reservas de viajes, decirle a alguien a dónde van, algún tipo de planificación. Jenny no había hecho ninguna de estas cosas, ningún dinero retirado. Había pagado por adelantado las sesiones de bronceado, y solo usó 2. Su teléfono nunca se activó de nuevo después de esos mensajes. Los detectives creían que alguien más había enviado esos mensajes. Alguien intentando crear una pista falsa para ganar tiempo para hacer que pareciera que Jenny se había ido por su propia voluntad. En un movimiento innovador para la región, los investigadores trajeron al profesor Malcolm Coulthard, un lingüista forense que había trabajado en varios casos de alto perfil. Su trabajo era analizar los mensajes de texto científicamente. El profesor Coulthard examinó más de 100 mensajes de David, 11 de Jenny y los 3 mensajes sospechosos. Concluyó que era muy improbable que Jenny hubiera enviado esos mensajes. También confirmó que David compartía numerosas características con el remitente de los mensajes sospechosos y estaba entre un grupo muy pequeño de posibles sospechosos. Alguien había intentado imitar el estilo de Jenny, pero falló. Y había más. En los días en que se enviaron esos mensajes, David había alquilado un coche. No podía explicar su paradero.
El coche de alquiler había acumulado cientos de millas que coincidían exactamente con las distancias a Carlisle y las fronteras con Escocia. El 3 de noviembre de 2005 llegó el anuncio. Esto ahora era una investigación de asesinato para Ran. La confirmación fue devastadora. En marzo de 2006, los investigadores encontraron el osito de peluche de Jenny y el estéreo portátil en Sandbeck Plantation, la primera prueba concreta que la ubicaba allí. Más de 150 acres fueron registrados exhaustivamente, pero Jenny permanecía oculta. En mayo de 2007, David Hodgson fue acusado de asesinato. El juicio duró 5 semanas. La familia de Jenny soportó que su vida privada fuera diseccionada públicamente. David afirmó que Jenny había huido de un padre abusivo, una acusación que el juez calificó de infundada. La fiscalía presentó la evidencia de ADN, el análisis lingüístico, los registros del coche de alquiler, la línea de tiempo. Pintaron un retrato de un hombre celoso que había preparado a una adolescente y la mató cuando perdió el control. En febrero de 2008, después de 10 horas de deliberación, el veredicto del jurado fue unánime: culpable. David Hodgson fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años. El juez dijo que la evidencia era abrumadora y que Hodgson no había mostrado remordimiento. David nunca ha revelado dónde está el cuerpo de Jenny. Ann y Brian se negaron a preguntarle, no queriendo darle ese poder. Su caso ayudó a establecer la ley de Helen en 2021, asegurando que los asesinos que no revelen la ubicación del cuerpo enfrenten esto en las decisiones de libertad condicional. Las apelaciones de David fallaron. Su libertad condicional ha sido denegada. Con la ley de Helen citada como factor principal en algún lugar de North Yorkshire, Jenny Nicol espera ser encontrada. Sus padres, Ann y Brian, aún mantienen el viejo teléfono junto a la cama cada noche, como si pudiera sonar en cualquier momento con la voz de su hija. Ya no lloran. Solo quedan largos silencios mientras miran por la ventana hacia Sandbeck Plantation, el bosque que se tragó a Jenny y ha guardado silencio durante 2 décadas. Su historia nos recuerda cómo los depredadores se esconden a plena vista, cómo la manipulación comienza joven, un cumplido, un pequeño regalo, un secreto compartido, y crece hasta convertirse en una jaula invisible que la víctima no reconoce hasta que es demasiado tarde, y cómo la ausencia de un final crea un dolor insoportable. Sin tumba que visitar, sin aniversario de muerte para encender incienso, solo mañanas en que Ann aún coloca una taza de té en la mesa como si Jenny acabara de salir, y noches en que Brian conduce alrededor de Richmond, deteniéndose en el aparcamiento del pub donde una vez estuvo abandonado el coche blanco, solo para mirar en la oscuridad y preguntarse: ¿está ella cerca? Jenny tenía 19 años. Amaba acampar bajo las estrellas, tumbarse en la hierba escuchando la guitarra resonar entre los pinos, reír a carcajadas cuando los amigos bromeaban sobre la nueva canción. Tocaba la guitarra y hacía reír a todos. Tenía toda una vida por delante: actuaciones en pubs, viajes lejanos, sueños de un primer álbum, un pequeño apartamento y algún día, tal vez, una familia propia. David Hodgson se lo quitó todo. Él está en prisión, aún en silencio, aún sin hablar, aún sin remordimiento. Pero ¿acaso algún día el bosque de Sandbeck hablará? ¿Saldrá a la luz un trozo de hueso, un zapato, un pedazo de tela parca de color caqui bajo la capa de hojas podridas? ¿Se completará realmente la justicia el día en que se encuentre el cuerpo? Cuando Ann y Brian puedan poner la mano en la tumba de su hija y susurrar: ¿Mamá está contigo ahora?